Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la unidad 2 del CCN 2. Bueno, también les recuerdo que la clase va a quedar grabada. Eh, Vamos a ver la parte teórica de la unidad 2. Bueno, la unidad 2 es todo lo que es switching, eh, algo de configuración, de cómo trabajan los switches, digamos. Bueno, tenemos la primera diapositiva. La conmutación en redes. Se asocian dos términos con marcos que entran y salen de una interfaz. Entrada, entra a la interfaz, salida, sale de la interfaz. Un switch reenvía basado en la interfaz de entrada y la dirección MAC de destino. Un switch Ethernet de capa 2 utiliza direcciones MAC para tomar decisiones de reenvío. Nota, un switch nunca permitirá que el tráfico se reenvíe fuera de la interfaz en la que recibe el tráfico. Bueno, Bueno, acá lo que nos dice es que nosotros cuando tenemos un switch es un dispositivo de capa 2 como este que está acá. Los switches generalmente, digamos, tienen interfaces. Y a esas interfaces yo con un patch core le coloco una PC. Esta PC tiene una dirección MAC y los switches realizan un proceso, digamos, para conmutar, porque la tarea que tiene un switch es conmutar, switchar, digamos, ¿no? Y lo que tengo que tener en cuenta es que cuando esta PC envía una trama a este puerto de switch, bueno, la trama es una trama Ethernet que está compuesta por un preámbulo, dirección MAC destino, dirección MAC origen, tipo, tipo dato y CLC. Tiene una estructura que ya vimos, que es la estructura de la trama de capa 2. Y eso viaja hasta la interfaz del switch. Por lo tanto, el switch lo primero que va a hacer es aprender la dirección MAC de esta PC. Es decir, el switch tiene dos partes, digamos. Una que es aprendizaje, en donde aprende, digamos, de dónde viene la trama. Y la segunda parte es el reenvío, que es donde el switch realiza la salida. El aprendizaje está asociado a la entrada y el reenvío está asociado a la salida. Vuelvo a repetir, el aprendizaje está asociado a la entrada. ¿Por qué? Porque por esta interfaz va a entrar la trama, digamos, con la dirección MAC origen de esta PC. Entonces, el switch va a almacenar en su tabla MAC que por el puerto 1 yo tengo la MAC número tanto. ¿Sí? Es decir, va a asociar el campo de la MAC origen al número de puerto. Y luego que realice eso, va a realizar el reenvío. El reenvío vendría a ser la salida. Si en su tabla MAC obviamente tiene información para a dónde enviar, lo envía, pero como está vacía inicialmente, lo que va a hacer es enviar, digamos, la trama a todos los puertos activos, es decir, que tengan una PC acá. Por ejemplo, hagamos de cuenta que el puerto 2, 3, 4 y 5 tienen PC de este lado, entonces la va a enviar a todos los puertos. ¿Sí? Y obviamente que la PC que sea el destino le va a responder y ahí es donde va a asociar, por ejemplo, el puerto 6 con su dirección MAC. Y ahí ya queda, este puerto 6 ya queda asociado con su MAC. Entonces, la segunda vez que alguien requiera ir a la máquina 6, ya directamente lo toma de acá de la tabla de direcciones MAC. Lo más importante de esta presentación es que ustedes entiendan que un switch es un dispositivo de conmutación de capa 2 del modelo OSI y que el switch tiene dos partes. Aprendizaje, que es cuando aprende, digamos, como dice, ¿no? La misma palabra. El aprendizaje está asociado a
la entrada. ¿Por qué? Porque cuando el switch ustedes lo encienden, el switch, bueno, acá, el switch está vacío, ¿sí? Su tabla MAC está vacía. Entonces, cuando ustedes le envían, supóngase, una trama por el puerto 1, lo primero que va a hacer el switch en la etapa de aprendizaje es tomar la MAC origen y va a decir que por el puerto 1 se encuentra la A01, no la A12, por ejemplo, ¿sí? Que vendría a ser la dirección hexadecimal de la dirección MAC de la PC. Y luego realiza en la etapa, luego realiza el reenvío. El reenvío, el proceso de reenvío está asociado a la salida, ¿sí? Como el switch está recién iniciado, no tiene otras entradas. Entonces, la primera vez realiza un broadcast informando a todos los otros puertos, digamos, y la PC, que es el destino, va a decir, esa es mi dirección MAC, va a responder, esta es mi dirección MAC, y ahí la va a asociar. Y ahí le va a asociar que la PC6 se encuentra por la dirección B1. Hablo de direcciones MAC del switch. Un switch utilizará la dirección MAC de destino para determinar la interfaz de salida. Eso también. Bueno, lo importante es que ustedes asocien en un switch en la etapa de entrada o aprendizaje, yo tomo la dirección MAC origen. Y en la etapa de salida, o también llamada de reenvío, tomo la dirección MAC destino. ¿Sí? Antes de que un switch pueda tomar esta decisión, debe saber que la interfaz se encuentra, en qué interfaz se encuentra el destino. Un switch crea una tabla de direcciones MAC, también conocida como tabla de memoria direccionable por el contenido, grabando la dirección MAC de origen en la tabla junto con el puerto en el que recibió. Bueno, es importante acá señalar que la MAC está vacía, que la MAC está en la memoria RAM del switch y que esa MAC se va armando a medida que va aprendiendo, ¿no? Si ustedes apagan el switch, se vacía la memoria RAM. O la tabla MAC, digamos, se vacía de la tabla MAC. También es importante que estas entradas que están acá tienen un tiempo, no es que están para siempre, digamos, porque tengan en cuenta que en un switch, la PC que estaba en el puerto 1, yo a esta PC después le puedo cambiar al puerto 6. Entonces se tiene que actualizar la entrada acá, ya no está en el puerto 1, tiene que pasar al puerto 6. Entonces tiene un tiempo y tiene también un límite. No es que yo puedo almacenar millones de Mac en esta tabla. Si no recuerdo bien, pero si no me equivoco, es 3092 entradas eh, en, un, en, en una tabla Mac. Método de aprendizaje y reenvío del switch. El switch utiliza un proceso de 2 pasos. En el paso 1, examina la dirección MAC de origen. Agrega la MAC de origen si no está en la tabla y restablece la configuración del tiempo de espera de nuevo a 5 minutos si el origen está en la tabla. En el paso 2, reenvía, examina la dirección MAC destino. Si la dirección MAC destino está en la tabla, reenvía la trama por el puerto especificado. Si un MAC de destino no está en la tabla, se satura todas las interfaces excepto la que recibió. Bueno, un poco lo que les decía recién, ¿no? O sea, y lo primero que hace el switch
en la etapa de aprendizaje es meter en su tabla MAC el puerto asociado a la MAC origen, ¿sí? Porque por ahí recibe, digamos, la solicitud por el puerto 1, entonces lo primero que hace es meter la dirección MAC de esta PC en la tabla MAC. Y luego reenvía. Para reenviar, yo tendría que tener esta tabla MAC llena para saber por qué puerto voy a reenviar. Por ejemplo, si ya la tengo llena, tengo el puerto 2, el puerto 3 y el puerto 6, y el puerto 6 dice que la dirección MAC es FA, entonces directamente el puerto 6 va a agarrar y va a fijarse en la tabla MAC, va a encontrar que por el puerto 6 está esta PC, la FA, y la va a enviar por ahí, normalmente, ¿sí? Pero si no encuentra, digamos, o está vacía su tabla MAC, va a tener que hacer un broca, va a tener que saturar todas las interfaces. Una pregunta es, supóngase que yo tengo acá la 2, 3 y la 4. ¿Qué pasa si no tengo PC acá y tengo PC acá? Obviamente que la va a saturar solamente por los puertos que están ocupados. Por acá no, por acá no hay nada. No tengo enlace. ¿Entendés? Entonces solamente lo satura por los puertos activos. Bueno, métodos de reenvío de un switch. Los switch utilizan software en circuitos integrados específicos de aplicación ASIC para tomar decisiones muy rápidas. Un switch utiliza uno de dos métodos para tomar decisiones de reenvío después de recibir un frame. Conmutación, almacenamiento y envío recibe toda la trama y garantiza que la trama es válida. Conmutación de almacenamiento y reenvío es el método principal de un switch Cisco. Conmutación de corte se reenvía la trama inmediatamente después de determinar la dirección MAC destino de una trama entrante y el puerto de salida. Bueno, acá nos dice varias cosas, nos dice que los equipos Cisco, bueno, ustedes saben que los equipos Cisco tienen un microprocesador que es una CPU, digamos, es una CPU como el de una PC, digamos, tiene un conjunto de instrucciones complejas que ejecute, pero tiene un chipset que se llama así, es un, es un chip de propósito específico, que es básicamente un chip que realiza una función determinada, no es como en la CPU. Entonces, ¿qué realiza este switch? Conmutación, o sea que de esa manera libera a que la CPU se ocupe de otras tareas, y el ASIC, digamos que es un chip de propósito especial, lo que hace es básicamente la conmutación, hace que sea más rápida la conmutación. Los ASIC son muy conocidos. Generalmente en equipos administrables todos tienen ASIC, es decir, tienen un chip de propósito especial. No así los genéricos tienen CPU nada más. Y si es que se van a equipos de centros de datos, digamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de CPU, estamos hablando de GPU, estamos hablando de DPU, estamos hablando de TCU, ¿sí? Ya, porque son equipos que tienen que generar una latencia mínima, entonces el GPU, bueno, ya ustedes ya la deben conocer, esto apareció con los juegos, y, y ejecuta, digamos, operaciones o instrucciones simples, pero las ejecuta en paralelo, y estos GPU pueden tener hasta 1028 núcleos de ejecución. No, disculpen. 1028 tiene el CPU, aunque bueno, nosotros conocemos mucho menos, pero tiene hasta 1028. Y las GPU pueden tener hasta 10.000 núcleos de ejecución. Imagínense la cantidad de procesos que puede hacer cada núcleo de ejecución, y obviamente eso hace que sea más rápido, ¿no?
El DPU es para liberar de tareas de seguridad y de red al GPU y al CPU. Es decir, todas las tareas que tienen que ver con seguridad y redes las realiza el DPU y no las hace el GPU ni el CPU. Y el TCU es de Tensor, digamos, una unidad central de Tensor, digamos, que ejecuta tareas de inteligencia artificial. Digamos, en algún momento, eh, por ejemplo, en 6G, 6G es, digamos, la tecnología que está en investigación y desarrollo. La tecnología 6G va a revolucionar el mercado de las comunicaciones porque va a trabajar en el orden de los terahertz y va a proporcionar velocidades de latencia cero. eh, y bueno, en 6G ya va a estar integrado la inteligencia artificial, lo cual nos va a hacer mucho más fácil el trabajo a los administradores, ¿no? Porque ya todo, digamos, la inteligencia artificial va a realizar todo lo que son el monitoreo y tomar las decisiones de mejor funcionamiento, digamos, ¿no? Va a mejorar la productividad, la performance de los equipos, igual estamos hablando de una tecnología que va a servir para Internet de las Cosas, una tecnología que yo recuerdo haber leído que en el 6G eh, va a ser muy bueno para la telemedicina porque un médico va a poder operar a través de las redes de telecomunicaciones 6G, sintiendo el tacto del paciente del otro lado. Para eso obviamente se requiere mucho ancho de banda, un, una frecuencia muy limpia y muy alta velocidad y baja latencia, que es lo que te va a ofrecer el 6G. La verdad que es impresionante leer lo que nos va a ofrecer, ¿no? El 6G, que todavía está en investigación y desarrollo, y se calcula que en el 2030 ya va a estar entre nosotros, digamos, hasta ahora hay 5G, que también está revolucionando el mercado, digamos, 5G, ¿no? Porque tiene velocidad de 10 gigabits por segundo, eh, te ofrece una latencia de 1 milisegundo, y esta tecnología 5G puede tener hasta 1 millón de usuarios conectados en 1 kilómetro, en un radio de 1 kilómetro, lo cual es mucho, ¿no? Lo cual actualmente con 4G no se puede. Bueno, y toda esta tecnología 5G y 6G digamos, va a estar conectada al centro de datos por fibra óptica, evidentemente, porque no hay otro medio que te ofrezca una latencia mínima que no sea la fibra óptica. Bueno, nos fuimos un poquito para contarle algo, pero es interesante siempre saber, ¿no? Bueno, esta presentación te dice que también tenemos switch de almacenamiento de envío y método de corte. Bueno, que por defecto, si yo no me quedo callado, mi vendedor me vende el switch de almacenamiento de envío. El almacenamiento de envío sería, por ejemplo, que el puerto 1 recibe de esta PC una trama. Esta PC le envía una trama al puerto 1. La trama, recuerden que tiene un mínimo de 64K y 1518 como máximo. Tiene una estructura que es preámbulo, dirección MAC origen, no, MAC destino, MAC origen, longitud, dato y CRC. Bueno, en el almacenamiento de envío, este puerto del switch tiene que recibir toda la trama, íntegra. ¿Por qué? Porque en este método, el CRC cumple un papel importante, hace control de integridad. Entonces, esta PC genera un CRC aleatorio, que es un número aleatorio, que es 5, por ejemplo. Entonces se lo envía al puerto 1 del switch, el switch genera su propio CRC y es 5. Y pregunta, ¿el CRC generado por mí es igual al CRC generado por la PC? Sí, listo, entonces la trama no ha sufrido alteración en el camino y la procesa. Es decir, realiza la etapa de aprendizaje y después de reenvío, ¿no es cierto? Esto, ¿qué ventajas tiene? La ventaja es que
si este, por ejemplo, este puerto genera un CLC que es 6, y pregunta, ¿el CLC generado por mí es igual al de la PC? No. Significa que la trama ha sufrido alteración en este camino, en este enlace, y no la procesa. Es decir, evita procesar basura, ¿sí? Elimina las tramas que no sirven, y es una opción más de seguridad, digamos, ¿no? De seguridad, digamos, en donde yo al chequear el CLC me garantizo la integridad de los datos. Eh, y es muy importante porque, por ejemplo, en redes de fibra óptica, eh, la, eh, por ejemplo, acá en vez de un patch core puede ser que esté entrando una fibra óptica o un SFP de un switch. Y en redes de fibra óptica existe lo que se llama la latencia. La latencia es la degradación de la señal, que puede degradarse por pérdida, digamos, por interferencia o por acoplamiento de, bueno, a ver cómo sería. La latencia es la degradación de la señal. Hagamos de cuenta que usted sabe que lo que viaja por la fibra óptica es luz. Pues esa luz se va degradando y va teniendo una pérdida de en una distancia. Cuando esa latencia eh, es mayor, digamos, produce una tasa de error en el receptor, que vendría a ser el switch o el router o lo que sea, que es una tasa de error que se llama BER. Cuando la latencia sube, disminuye la calidad de la señal. Al disminuir la calidad de la señal, disminuye la transmisión de datos. Al disminuir la transmisión de datos, sube la tasa de error BER. Y al subir la tasa de error BER, el receptor, este puerto, baja la velocidad para garantizar la integridad de los datos. Entonces, por eso muchas veces cuando ustedes tienen 100 megas comprado al proveedor de internet y le esté llegando 40 o le está llegando 30, es porque tiene todo este proceso que yo le acabo de nombrar. Mucha atenuación provoca baja calidad de la señal. La baja la calidad de señal, baja transmisión. Baja transmisión aumenta la tasa de error ver en el receptor y al aumentar la tasa de error ver en el transmisor, en el receptor se acomoda para bajar la velocidad y garantizar la integridad de los datos, que vendría a ser lo que es el CLC. ¿Entienden? O sea, no es muy difícil de entender. Siempre que ustedes tengan problemas de velocidad de ancho de banda es porque se está acoplando ruido o interferencia. ¿Por qué se acopla ruido o interferencia en su fibra óptica? Porque tienen atenuación alta, baja calidad de la señal, baja transmisión de datos. Es una relación que ustedes siempre la tienen que tener presente porque inclusive los routers que tenemos en nuestra casa funcionan de esa manera. Bueno, también nos fuimos un poquito del tema, pero estas cosas también siempre es necesario y ayudan. Y ahora el almacenamiento de la conmutación por corte. La conmutación por corte, digamos, es los switch no, los switch no aprenden toda la trama. Es decir, acá tengo el puerto 1, acá tengo la PC esta va a enviar una trama, recuerden que la trama tiene el preámbulo, y el segundo campo es la dirección MAC destino. Entonces, cuando esta PC envía esa trama acá al puerto 1, el método de corte solamente necesita aprender estos dos campos y no espera que llegue todo la trama. ¿Para qué? Para que con la dirección MAC origen, este no es la destino, es la origen y la destino. Estos tres campos. ¿Para qué? Para que con la dirección origen la va a meter en su tabla MAC y con la dirección destino va a saber a dónde enviar, a qué puerto o por qué puerto sacar la trama esa. Es decir, no realiza control del CLC. Entonces, ¿cuál sería la ventaja? La ventaja sería que serían los casos que yo necesite velocidad, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un centro de datos,
bueno, en lugares donde yo necesite mucha velocidad, puedo llegar a utilizar un switch por método de corte, pero tiene la desventaja de que no chequea el CDC. Al no chequear el CDC, no chequea la integridad. Si al no chequear la integridad, puedo estar haciendo circular basura por mi red. ¿Entienden? Y respecto al reenvío, ya cuando, bueno, acá tenemos almacenamiento de envío, tiene dos características principales: comprobación de errores. El switch comprobará si hay CRC en secuencia de comprobación de cuadros, y almacenamiento en buffer. La interfaz de entrada almacenará el buffer en el trama mientras comprueba el SCRC. Esto también permite que el switch se ajuste a una diferencia potencial de velocidades entre puertos de entrada y de salida. Switch de almacenamiento de envío, el porte eh, reenvía el marco inmediatamente después de determinar la dirección MAC destino. El método fragmento comprobará el destino y se asegurará que el marco sea de al menos 64 bytes. Esto eliminará los run, que vendrían a ser los, las tramas pequeñas, digamos, ¿no? Conceptos de switching por método de corte. Es apropiado para los switches que necesitan latencia de menos de 10 microsegundos. No comprueba el CLC, por lo que puede propagar errores. Puede provocar problemas de ancho de banda si el switch propaga demasiados errores. No es compatible con puertos con velocidades diferentes que van desde la entrada hasta la salida. Bueno, vamos a dominio de colisión. Los switches eliminan los dominios de colisión y reducen la congestión. Cuando hay duplex completo en el enlace, se eliminan los dominios de colisión. Cuando hay uno o más dispositivos en semiduplex, ahora habrá un dominio de colisión. Ahora habrá contención por el ancho de banda. Colisiones son ahora posibles. La mayoría de los dispositivos, incluidos Cisco y Microsoft, utilizan la negación automática como configuración predeterminada para duplex velocidad. Con esto nos habla que cuando ustedes conectan una PC con un puerto de un switch, como en este caso están conectados con una PC con un puerto de switch, hay una negociación, digamos, de este enlace y, digamos, si es duplex completo, se va a levantar a 1 gigabit por segundo y no va a generar colisiones. Ahora, puede pasar que por una cuestión de capa física, significa capa física, conectores, interfaces, cables, en la negociación no se levante a full duplex y se quede en half duplex o en semiduplex. Cuando se quede en semiduplex, trabaja a 100 megabits por segundo y hay colisiones. Entonces, ustedes se van a dar cuenta en la red que, bueno, los usuarios se van a comenzar a quejar, ¿no?, de la velocidad. Y bueno, hay comandos para verificar la velocidad y podemos utilizar en un switch para determinar, por ejemplo, el Joe Interfaces es un comando que sirve para ver a qué velocidad está trabajando un puerto. Y si está trabajando a 100 megabits, significa que está en HAL duplex. Y si está en HAL duplex, obviamente hay un problema de capa física que tendré que verificar, que pueden ser los conectores, los cables. Generalmente siempre son conectores y hay que cambiar el patrón. Y bueno, ahí comienzan a negociar de nuevo y se levanta a full duplex, que es 1 gigabit por segundo, y ahí, digamos, ya los clientes ya no se quejan tanto de la velocidad. Pero esto sucede no solamente de PC con Switch, puede pasar de PC, en una antena, en un ISP, digamos, puede ser que la antena que está acá, digamos, la antena se baje a 100 y los clientes se van a comenzar a quejar por la velocidad. O sea, siempre que se quejen de velocidad, hay que chequear la velocidad del puerto, porque puede ser que esté trabajando a 100 y no a 1000.
Bueno, dominios de difusión. Un dominio de difusión se extiende a todos los dispositivos de capa 1 o capa 2 de una LAN. Solo un dispositivo de capa 3 romperá el dominio de difusión, también llamado dominio de difusión MAC. Los dominios de difusión constan de todos los dispositivos LAN que reciben el tráfico de difusión. Cuando un switch de capa 2 recibe una difusión, satura todas las interfaces excepto la interfaz de entrada. Demasiadas emisiones pueden causar congestión y rendimiento deficiente de la red. El aumento en los dispositivos de capa 2 o de capa 1 o en la capa 2 hará que el dominio de difusión se expanda. Bueno, esto es muy común, ¿no? En las empresas generalmente siempre existe, digamos, no sé por qué son tan sensibles. A ver si tengo un segundito. No, no. En las empresas generalmente siempre existe, digamos, un switch. A ver, una no tengo así. Bueno, acá como por ejemplo, en este ejemplo, existe un switch y ese switch tiene 8 bocas y después me piden conectar otro usuario y yo coloco otro switch de 8 bocas. Después me piden conectar otros 3 usuarios y yo coloco otro switch de 8 bocas. Después me piden conectar otro usuario y yo coloco otro switch de 8 bocas. Y así es como van aumentando los dominios de difusión o de broadcast, porque todo esto es un único dominio de difusión y de broadcast. Y obviamente la red se compromete la seguridad, la velocidad, la performance. Entonces, el modelo es, las dos opciones que tengo son VLAN para segmentar los dominios de broadcast, que es un concepto de capa 2 que lo vamos a ver, y router para separar los dominios de broadcast. Ese vendría a ser lo ideal, ¿no? Es decir, tener un router acá y ese router tenga switch para este lado, switch para este lado, switch para este lado. Pero nunca es bueno tener mucho dominio de broadcast porque eso va a repercutir en la velocidad, porque recuerden que en el concepto del reenvío que vimos recién, cuando una PC envía, digamos, una trama al switch y el switch no la tiene en su tabla MAC, va a saturar todos los puertos, es decir, va a saturar todos los puertos de acá, los puertos de acá, los puertos de acá y los puertos de acá. Y esta saturación significa que consume recursos de micro, ancho de banda, memoria, y eso obviamente repercute en la performance del switch. Entonces no es conveniente, digamos, los dominios de broadcast. El switch utiliza una tabla de direcciones MAC y duplex completo para eliminar colisiones y evitar la congestión. Las características del interruptor que alivia la congestión son las siguientes. Velocidades de puertos rápidos, dependiendo de los modelos, pueden tener velocidades de puertos de hasta 100 gigabits por segundo. Switch interno rápido, esto utiliza un bus interno rápido o memoria compartida para mejorar el rendimiento. Buffer para tramas, esto permite el almacenamiento temporal mientras se procesan grandes cantidades de tramos. Y alta densidad de puertos, esto proporciona muchos puertos para que los dispositivos se conecten a LAN con menor costo. Esto también proporciona más tráfico local con menor congestión. Bueno, tengan en cuenta que los switches también tienen dos tipos de buffer, ¿no? Una de, por ejemplo, vamos a hacer cuenta que este es un switch, puede tener un buffer por puerto y otro buffer por memoria compartida. Es decir, el buffer por puerto, eso depende, es que cada puerto, cada interfaz de este switch va a tener, digamos, su propio buffer en donde van a ir a parar los paquetes que están queriendo salir por esta interfaz. Pero cada puerto o cada interfaz del switch va a tener su propio buffer, que vendría a ser el método de almacenamiento por puerto. ¿Sí? Y el otro es que tenga un switch
digamos, en donde todos los puertos utilicen un único buffer, que es el caso más común, en donde existe un único buffer y en donde van a parar todos los paquetes que quieren salir de cualquier interfaz de switch. ¿Sí? Este se llama memoria por puerto y este memoria o buffer compartido. Bueno, vamos a ver algo que tengo acá, que es básicamente cómo trabaja, digamos, un switch. Fíjense que en este caso, la PC, que es la PC A, tiene esta dirección MAC y la PC B tiene esta dirección MAC. Entonces, la PC A quiere enviarle, digamos, una trama a la PC B. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a enviar la trama al puerto 1. Este switch, que vendría a ser el switch 1, lo primero que va a hacer es la etapa de aprendizaje, va a almacenar en la tabla MAC de este switch, y por el puerto 1 yo tengo la PCA, que vendría a ser la primera etapa de aprendizaje. Y cuando tenga que hacer la etapa de envío, como la MAC está vacía, va a hacer un broadcast. En este caso el broadcast lo va a tomar esta PC y esta PC, el otro switch. Y esta PC va a decir, soy yo, esa dirección MAC soy yo. Y va a ser un unicast. Entonces, ahora el switch 1 la va a meter que por el puerto 3 se encuentra la PCB y la prende. Y ya va, de esa manera va armando su tabla MAC, el switch. Bueno, también otra cosa que tenía que explicarle bien es el tema de la diferencia entre lo que es un hub, un switch y un router. Obviamente, el hub mucho no se utiliza, quizás tengan oportunidad de encontrarlo en algunas empresas con tecnología muy antigua, digamos, eh, pero es un dispositivo obsoleto, eh, digamos, sin ningún tipo de inteligencia, y, y en cambio el switch ya es un dispositivo de capa 2 que tiene un poco más de inteligencia y que trabaja a nivel de MAC. También es importante señalar que en los switches se pueden encontrar estos módulos que son los SFP, que son los que nos envían la luz, ¿no? El generador de luz, digamos, en las redes de fibra óptica, que puede ser, digamos, de distintos tipos de conectores, SC, APC, UPC, ST, bueno, y pueden ser estos SFP, CS++, C++, y eso depende de, por ejemplo, el B, por darle un ejemplo, el B más puede ser que tenga una potencia de 5 positivo, 5 dBm, que es, recuerden, una unidad referencial conceptual respecto a un milivatio. 0 dBm es un milivatio, equivalente a un milivatio, porque la potencia se mide en vatios, pero digamos no se puede representar en valores negativos, por eso se utiliza el dB, el dBm. Estos SFP pueden ser B, C++, C++, y eso, digamos, de C++ puede ser de 7 dBm, y cuando sale la luz de la fibra óptica por acá, y a medida que va recorriendo, digamos, los distintos pasivos de la red, va perdiendo, o se va atenuando, ¿sí? Y los niveles de atenuación dependen de un estándar que es la ITU 984. Este es el marco regulatorio de fibra óptica. La ITU 984, que la tienen que leer, que ustedes tienen fibra óptica en su empresa, ¿sí? Que nos dice los niveles de atenuación que puede tener un empalme, un conector, un splitter de 1 en 4, un splitter de 1 en 8. ¿Sí? Es muy común, por ejemplo, en los empalmes, que esta norma te dice que el empalme tiene 0,1 dB, lo cual es muchísimo, pero tengan en cuenta que este estándar es un marco regulatorio, conceptual, teórico, como el modelo OSI, ¿sí?
que es un marco conceptual, teórico, para el cual me dice que los empalmes tienen 0,1, pero generalmente cuando usted manda a su técnico a hacer un empalme, sale 0,01, que vendría a ser la décima parte de 0,1, que es un valor normal, digamos, ¿sí? De un empalme. Entonces ahora el técnico te va a decir, eh, ingeniero, soy muy capo, hago un empalme de 0,1, bueno, simplemente nos vamos al tema un ratito, pero es para explicarle que este empalme de 0,01 es un empalme de 0,01 dB, es decir, la pérdida se mide en dB, es lo que me da la fusionadora. Pero este empalme de 0,01 es un empalme de medición aproximada que te da la fusionadora. Ese empalme, cuando yo lo pongo en producción, digamos, con este SFP, puede que te esté generando 0,3 o 0,1, 0,2, 0,3. Es decir, a lo que quiero llegar es que no es lo mismo un empalme que te da una fusionadora, el nivel de pérdida que tiene un empalme, al nivel de pérdida que tiene ese empalme en producción, es decir, operativo, ya metiéndole luz. ¿Por qué? Porque ese empalme puede generar dispersión, puede generar bueno, efecto de Rayleigh, absorción, un montón de fenómenos que no tienen el caso que les explique, y eso puede aumentar la pérdida notablemente. Entonces, ingeniero, ¿cómo hago para medir exactamente lo que mide un empalme en una red de fibra óptica, digamos, real? Y real es el OTDR. Este te va a decir la posta, digamos. ¿Sí? Que es un multímetro óptico por dominio de tiempo, que te mide las atenuaciones que tiene una red de fibra óptica y las reflexiones. Las atenuaciones pueden ser degradación de la fibra óptica o los empalmes, y las reflexiones son los conectores. Pero es la única forma, ¿sí? De medir realmente. De ahí van a ver la posta. Yo muchas veces tengo, digamos, hago obras en donde me choco con técnicos que vienen hace 5 años fusionando o hace 10 años fusionando y me dicen, ingeniero, yo tengo 0,01, soy un capo, nadie me mejora, nadie me iguala. Pero yo te felicito, pero ese 0,01 cuando yo lo llevo a producción me está generando una pérdida mayor. ¿Por qué? Porque colocaste mal el termocontraíble, porque la golpeaste la fibra, porque eh, no están alineadas las dos fibras, porque bueno, el termocontraíble tampoco está alineado, porque tiene curvas la fibra, por N motivos. Este empalme dejó de ser perfecto para convertirse en defectuoso. Eso es lo que les cuesta entender a los técnicos. Y peleo mucho con técnicos de Telecom, de Claro, porque ellos me dicen, bueno, no es que yo sepa más que usted, ingeniero, pero fusionadora me está dando 0,01. Sí, la fusionadora te da 0,01, perfecto, pero no es lo mismo colocar ese empalme en producción. Meter un OTDR y vas a ver cuánto está creando realmente ese empalme. Bueno, bueno, está, bueno, vamos a hacer algo de práctica para explicarle lo que es un hub, un switch, un router. Bueno, si yo coloco un hub, tengo una PC acá, esta PC, vamos a conectar este puerto acá, acá, este puerto
y vamos a asignarle un número de IP. Por ejemplo, a esta le vamos a dar el número de IP 192.168.0.1 con máscara predeterminada. A esta le vamos a dar el 192.168.0.2 con máscara predeterminada. A esta le vamos a dar el 192.168.0.3 con máscara predeterminada. Y a esta le vamos a dar el 192.168.0.4 con máscara predeterminada. Y vamos a habilitar la simulación. A ver, simulación. Bueno, a ver. Y vamos a hacer un pin de acá. A ver, un pin de acá. Hacemos un pin a la 192.168.0.2. Y desde que ya está haciendo el pin acá, y yo voy a ver, vamos a bajar esto. Fíjense cómo envía el paquete. Y se lo envía a todas, ¿sí? Fíjense acá, como el tab, digamos, como no sabe, esta le envía a este y después te le envía a todas. Le envía todas las, por todas las direcciones, menos por el origen, digamos, ¿no? El hub. Pero fíjense que también cuando responde también, vamos a hacerlo de nuevo, a ver, para que vean. Vamos a volverlo a hacer acá. Fíjense cuando responde, cuando la PC responde. Fíjense que cuando responde, también dice, bueno, la que es esa dirección más dice yo soy. Pero como no tiene ninguna inteligencia, el hub lo vuelve a reproducir a todas. ¿Sí? Es decir, que el hub es como si fuese un cable donde tengo todas las PC conectadas y como les repito, no tengo ningún tipo de inteligencia en el hub, al enviar y al recibir hace brotas a todo el cuerpo. En cambio el switch, digamos, tiene un poco más de inteligencia. El switch como este puerto, está, este puerto, acá, en este puerto acá, y este puerto acá. Y le damos número de IP 192.168.0.1 con máscara predeterminada. Este va a ser el 02, máscara predeterminada. Este va a ser el 03, máscara predeterminada. Este va a ser el 04, 04 con máscara predeterminada. Y acá lo que hay que hacer es ir a Edit y decirle que solamente vamos a monitorear o vamos a auditar los paquetes que son de tipo ISMP y ARP.
esto no. A ver. Y SNP y DNP. Entonces ahora, cuando esta PC, por ejemplo, quiere hacer un pin, hago un pin a la 192.168.0.2, acá comienza a capturar. Obviamente la primera vez el switch no tiene dirección MAC, pero la segunda vez, fíjese que cuando responde, o sea, vamos a ver si podemos ver. La primera vez, como la MAC está vacía, esta PC va a hacer broadcast para acá, para acá y para acá. ¿Sí? Pero cuando esta PC diga, esa MAC soy yo, lo envía directamente a esta PC. No hace broadcast como el hub. Y de esa manera, digamos, el switch arma su tabla MAC. Ahora, por ejemplo, si yo entro a tal switch y voy a CDI, coloco en hable, y hago un show MAC address table. Y me muestra toda la tabla MAC. ¿Por qué? Porque yo ya hice un PIN. Entonces ya hice un broadcast. Esta le dijo, eh, la, la, la tabla MAC del switch estaba vacía, entonces tenía que encontrar el destino y esta envió un paquete a esta y a esta. Y realizó el proceso de aprendizaje y metió que la PC esta, que es la 6, tiene la dirección MAC tanto. Ese en la etapa de aprendizaje. Pero esta PC responde qué MAC tiene. Entonces ahí la mete acá. Le dice la PC 4 tiene la MAC tanto. Esta PC le responde a esta y yo soy la MAC tanto y dice la 5 tiene la MAC tanto. Y esta es la 7, le responde y dice que la 7 tiene la MAC tanto. Entonces ya se conforma la tabla MAC. Y la segunda vez ya, digamos, como ya está armada la tabla MAC, por ejemplo, si yo quiero hacer un pin de acá, acá, y ahora le envía, ¿ves? Y ahora vuelve. Directamente vuelve al origen. No tiene que hacer brocas. La segunda vez ya no hace brocas. ¿Sí? Bueno, te vuelvo a repetir, CAP es muy difícil que encuentren en una empresa, digamos, es muy común encontrar switch y router. Pero si yo a este switch que está acá le coloco otro switch, estoy ampliando mi dominio de broker. Y eso, digamos, no está bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto sería un único dominio de brokers. Todo esto sería un único dominio. Y si le coloco otro switch por acá, peor todavía. ¿Qué es lo único que me separa un dominio de brokers? Es un router y una VLAN? Es decir, en una empresa que tienen posibilidad de comprar un router, pueden separar y armar 3 subredes. Cada subred va a tener su propio dominio de broker. ¿Sí? ¿No? Esto va a ser una subred, esto va a ser otra subred. Bueno, y ahí ya no me alcanzó los puertos, pero esta debería ser. Entonces, acá, este es un dominio de brocas, este es otro dominio de brocas, y este es otro dominio de brocas. Entonces, mejora funcionalmente, mejora la red. El router separa los dominios de brocas. Ahora,
Me dice, profe, no tengo plata para comprar un router. Entonces, la única que te va a quedar es que si vos tenés una red con muchos switches, bueno, ojalá que tengas que estos switches sean administrables, podés crear VLAN acá, VLAN acá, VLAN acá y VLAN acá y separarlos de forma lógica a, a los dominios de brocas. Entonces ya no va a ser todo esto un único dominio de brocas. Ya al separarlos por VLAN, las PC que estén en la misma VLAN vendrán a ser un dominio de broca, la PC que están en la VLAN 10, por ejemplo, serán todas del mismo dominio de broca, las PC que forman parte de la VLAN 20 van a ser todas del mismo dominio de brocas, y las PC que forman parte de la VLAN 30 va a ser todo dominio de broca. Fíjense, lo importante, vamos a cargar acá el ChatGPT. Utilicen, ya la clase pasada les dije que utilicen el ChatGPT o cualquier otro. Acá pongamos cómo separar los dominios de broca, por ejemplo, los dominios de difusión. ¿Ve? Acá me dice que la forma de separar los dominios de difusión son con VLAN, con router. ¿Sí? Pongamos a ver qué desventajas puedo tener con aumentar el dominio de difusión, es decir, ponerle muchos switch. Bueno, y acá nos tiene todos los problemas que podemos tener, ¿no? Problemas de rendimiento, problemas de seguridad, problemas de escalabilidad, colisiones y errores. Por eso no es conveniente, pero lo recalco porque es un error muy común, ¿no? O sea, nosotros, digamos, me incluyo, muchas veces nos llaman y nos piden habilitar un puerto en la empresa y lo primero que pensamos es colocar un switch nuevo. Y así vamos ampliando el dominio de broadcast, y lo cual va generando todos estos problemas que estamos viendo acá. Bueno, eh, chicos, preguntas. ¿Cómo puedo hacer para que las VLAN se comuniquen entre sí? Y tenés que tenerlas en la misma VLAN, digamos. O sea, vos te estás refiriendo a distintas VLAN. Bueno, para comunicar distintas VLAN, tenés dos alternativas. Suponete que vos tenés acá, vamos a ver, eh, si tenés acá un switch, y acá tenés switch y otro switch, te damos cuenta que este es el puerto 1 y el puerto 2. El puerto 1 está asociado a la VLAN 10, puerto 2 a la VLAN 20. Acá tenés puerto 1 asociado a la VLAN 10, VLAN 2, puerto 2 asociado a la VLAN 20. O sea que acá en los switches tenés VLAN 10 y 20. Y este se comunica con este y este se comunica con este. Entonces, a este puerto, que es el puerto 3, si vos querés que se comuniquen la VLAN, tendrías que configurarlo como trunk. Trunk, trunk, trunk. Y entonces, al configurarlo como trunk, dejan pasar paquetes de distintas VLAN y se comunican las dos VLAN. Pero, ¿qué ventaja tengo, profe, si yo lo separo precisamente para dividir los dominios de broca? Sí, siguen divididos los dominios de broca, pero lo estás comunicando ahora. La otra opción es colocar un router y configurar. Bueno, en este caso, si tendríamos acá, configurar una única interfaz en este router que tenga, digamos,
el estándar 802.1q que nos permite configurar, en realidad tendría que ser, a ver, con 2 PC, con 2 switch, tendría que ser, porque este es un puerto Pro. Tendrías que configurar algo así, es decir, configurar rank este, y acá el 802.1q. Eso lo vamos a ver ahora en este CCNA, que es un estándar que me permite crear dos subinterfaces, una para la VLAN 10 y otra para la VLAN 20. Tendría que ser este el default gateway de la VLAN 10 y este el default gateway de la VLAN 20. ¿Sí? Pero se puede, digamos, hay dos formas de configurar. Bueno, preguntas, chicos. Esta unidad es cortita, digamos, no es muy larga y no tiene práctica, pero las otras unidades sí ya son más. Sí, ya lo hice al grupo de WhatsApp. A ver, ¿dónde está eso? Es el grupo de WhatsApp. Y bueno, las grabaciones por ahora las subí al grupo de WhatsApp, las subí, pero bueno, recuerden que ustedes tienen eh, acá el NetAccount y ahí lo voy a subir. Voy a armar un playlist, digamos, y la voy a subir al módulo de CCNA2 para que ustedes tengan acceso, digamos, al playlist de las dos grabaciones y ahí se van a ir agregando todas las grabaciones. Sí, es todos los lunes a las 20 porque a las 17:30 yo tengo otro curso, entonces a las 20 es todos los lunes. Bueno, acá está el módulo de CCNA2 y acá voy a ir agregando las grabaciones acá arriba, el playlist. Pero bueno, no la subí porque, digamos, solamente tenemos una sola clase y ahora ya con estas dos ya puedo armar el playlist, digamos. ¿Listo, chicos? Seguimos entonces el lunes que viene. Buenas noches. Buena semana.